Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buena, Resistencia. Desde que en 2018 un amigo me envió un link para escuchar una entrevista que hiciste en el programa, os escucho prácticamente a diario. Desde hace ya algunos meses me estoy planteando, ¿me hago mecenas? ¿No me hago? Porque claro, son 8 euros al mes. Es poco, pero con todos los gastos que hay es un gasto más. Y al final he llegado a la conclusión de que gastamos tanto dinero en banalidades que ¿por qué no gastarse un poquito más en apoyar un proyecto que me gusta y que lo consumo a diario? Entonces, dado que sí puedo aportar un poquito, mi granito de arena, otra gente no podrá, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Así que ya lo he hecho, me he hecho mecenas. Y con mucho gusto apoyo este proyecto porque es un periodismo en el que creo, es un periodismo que es como un pequeñito oasis en un mundo en el que los medios de comunicación son apocalípticos, monográficos, polarizadores y que me gusta tener ese ratito de sosiego cada día escuchándoos. Así que, larga vida a la cafetera. Un abrazo a todos. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera, de Radio Cable. La ha entrevistado Fernando Berlín, en La Cafetera. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera, de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Que tuviera cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto de España como de Marruecos. Be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose, the balance that existed, is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law.
this decision and this policy will kill people, no matter what their spin and what their talking points are. And that's what the data shows, and that's what the statistics show. Se reduce en consecuencia el IVA sobre la electricidad, que pasará del 10% al 5% hasta final de año. También quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio. Muy buenos días, cafetera, muy buenos días a todos y a todas. Hoy nos levantamos después de un fin de semana que nos da la vuelta, que nos pone los pies en la tierra y nos dice que sí, que la realidad ya supera la ficción. Las atrocidades que advertían distopías, como el cuento de la criada o Years and Years, van consumándose. Derechos que creíamos conquistados se desvanecen eclipsados por las consecuencias de una crisis global que nos empobrece y que además también nos adormece. En Estados Unidos, 11 estados de los 50 prohibieron el derecho al aborto este mismo viernes, nada más conocerse la derogación del derecho al aborto. Una protección del derecho al aborto que lleva vigente desde 1973. Esto pone en riesgo la vida de millones de mujeres, porque prohibir el aborto no lo elimina, sino que simplemente silencia muertes. En consecuencia, miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. No solo salieron a la calle por sus derechos, sino por el de todas. Porque esta no es solo una injusticia consumada contra las norteamericanas, es un aviso para el resto. La ola reaccionaria no entiende de fronteras. En Turquía han detenido a más de 200 personas por protestar contra la ilegalización del orgullo. Y aquí, en España, 37 personas han muerto intentando saltar la valla de Melilla. 37 personas que arriesgaron su vida por buscar un futuro mejor. La respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, fue, cito textualmente, «Me solidarizo y reivindico el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad de nuestro país. La gendarmería marroquí trabajó con las fuerzas de seguridad del Estado para repeler este asalto violento. Si hay un responsable, dijo, de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera son las mafias que trafican con seres humanos». Lo ocurrido este fin de semana en Estados Unidos, Turquía o España es solo la punta del iceberg del tiempo que estamos viviendo. Atrocidades que nos advierten de que nada cambia de golpe, que los derechos nunca están conquistados y que los golpes de la ola reaccionaria ya están impactando en la población que partimos de una mayor desigualdad. Mujeres, migrantes, personas LGTBI, somos las primeras víctimas, pero no seremos las últimas. Estamos a tiempo también de revertir esta situación, de darle la vuelta al tsunami que viene, y ser conscientes de ello es el primer paso. Bienvenidas a La Cafetera. Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Antes estaba dormida.
Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bows, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Muy buenos días, cafetera, muy buenos días a todos y a todas, en especial a aquellas personas que os habéis levantado pronto, que estáis aquí en directo al pie del cañón. Como decíais, no son buenos días los que estamos viviendo, son días que nos plantean numerosos retos y en los que nos toca reflexionar y mucho, sobre todo con conciencia, y ser conscientes primero del tiempo que estamos viviendo. Hoy vamos a comentar el programa con el hashtag #LaCafetera, nada cambia de golpe. #LaCafetera, nada cambia de golpe. Hoy vamos a hacer un programa bastante express, porque el COVID entró también en casa de Fer y vamos a dejarle descansar. Pero aquí seguiremos al pie del cañón. Como digo, el hashtag de hoy va a ser #LaCafetera, nada cambia de golpe. Empezamos saludando a aquellas personas que, como decía, os habéis levantado pronto. Muy buenos días, Artesana, Ángel, Mamen. Mamen dice conciencia, decencia y defensa de los derechos humanos. Odiseya Ferina también está por aquí. Enrique, Augusto, no sé si te he mencionado, David Erete, Sideralcat, Tayichi, Pacasencio. También tenemos aquí a Xavi Gracia, que nos escribe desde Barcelona. A todos y a todas, muy buenos días. Los principales temas con los que abrimos hoy es lo sucedido este fin de semana, esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que elimina el derecho al aborto y, como decíamos, nada más anunciarse, ya en Estados Unidos 11 estados de los 50 prohibieron este derecho, el derecho al aborto, que tanto costó conquistar. Y que a día de hoy esto nos demuestra que no está garantizado, que ningún derecho está garantizado, ni siquiera el derecho a la vida de quienes estamos aquí en esta tierra, de quienes estamos pisando tierra, después de ver sobre todo casos e imágenes como las que hemos visto de la tragedia en Melilla, en la que han muerto 37 personas. Pero también hay que decir, como iremos comentando a lo largo del programa, que no estamos del todo adormecidos y adormecidas, que la gente ha salido a la calle, que no está todo perdido y que tenemos muchísimo poder como sociedad para darle la vuelta a esto. El error es creer que han ganado la batalla. No es así. La gente tenemos, como decimos aquí, muchísimo poder y la conciencia es el primer paso. De todo esto vamos a hablar a lo largo del día de hoy, contextualizando con las declaraciones que también declaraciones políticas también relacionadas con esto, y también vamos a hablar de las medidas anticrisis aprobadas el sábado en ese Congreso extraordinario, y también haciendo esa reflexión de cómo tenemos que estar pendientes de la crisis global, de una crisis que nos afecta directamente al bolsillo, a nuestra vida misma, a nuestro día a día, pero no podemos estar impasibles ante el retroceso de derechos que estamos ya viendo y que, bueno, pues hay cierta estrategia también de que este sea un contexto propicio para retroceder en derechos mientras vemos cómo se nos están vaciando los bolsillos cuando vamos al supermercado. Lo dicho, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. And I was waiting in the undertow,
featherweight like bowls, unaware where my heart would flow. I was waiting in the undertow, and I was dreaming of the love I loved. I fell asleep within an autumn flow. I never knew I drew so far from home, while I was waiting in the undertow. Watching the sunset on Tennessee hills, I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting out rocking on that old porch swing. 'Cause I found me something that tastes like springtime. Just sitting here sipping on dandelion wine. All my life I've known some things you can't control. You can make plans, but they'll change on a dime. So pour me one more. Y la demostración de que las luchas por los derechos humanos son globales, la demostración de que lo ocurrido en Estados Unidos no se queda en Estados Unidos, es la portada del diario ABC de hoy. Ellos titulan Manifestación provida para denunciar las leyes contra la verdad. Decenas de miles de personas protestan en Madrid con consignas contra la legislación adoctrinadora del gobierno sobre el aborto. Esto en España. Y es la demostración de, como decía, lo de Estados Unidos no solamente es una cuestión de Estados Unidos, sino que es un derecho que está en riesgo en numerosos sitios, empezando también por España. Afortunadamente, en España tenemos la suerte de que la última ley del aborto, aprobada por el Ministerio de Igualdad y por la ministra de Igualdad, Irene Montero, consigue blindar ese derecho al aborto en centros públicos, porque en más de una comunidad autónoma, en 5 comunidades autónomas, como dijo The New York Times, no se estaba cumpliendo este derecho, no se estaba garantizando este derecho. Porque precisamente este fin de semana, cuando salió la noticia de Estados Unidos, muchas personas, nos pronunciamos sobre el derecho al aborto, advirtiendo de que los derechos nunca están conquistados, de que lo que ocurrió en Estados Unidos es la demostración de que los derechos nunca están conquistados y que hay que seguir blindándolos para que se garanticen. En España, algunas personas decían, no, pero si el derecho al aborto ya estaba garantizado. No del todo, teniendo en cuenta que había centros públicos en los que no se estaba practicando ese derecho, en los que no se estaba garantizando ese derecho al aborto. Y otra cosa es que garantizar el derecho al aborto es salvar vidas, por mucho que se empeñen en llamarse, los que están en contra del aborto, llamarse provida. No eres provida si estás poniendo en riesgo la vida de una mujer. Y es que eliminar el derecho al aborto, derogar el derecho al aborto no elimina el aborto. Lo que hace es poner en riesgo la vida de numerosas mujeres. En Estados Unidos lo hemos visto. Nada más conocerse esa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, nada más conocerse 11 estados de los Estados Unidos ya han derogado este derecho. ¿Qué van a hacer estas mujeres? ¿Qué opciones se les da a estas mujeres? La opción es tenerlo o poner en riesgo tu vida. No hay más que irse a la portada de BBC Mundo para darse cuenta de las consecuencias, las graves consecuencias que va a tener esto.
Dicen que grandes empresas se comprometen a pagar los gastos de sus empleadas que viajen a otro estado para abortar. Cosas que creíamos que no iban a volver a suceder, que era tener que viajar para poder ejercer tu derecho al aborto y no poner en riesgo tu vida. Decían que efectivamente el anuncio, llega después de un fallo histórico de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló el derecho constitucional al aborto. Decían, la sentencia allana el camino para que cada estado pueda, de manera individual, prohibir el aborto en su jurisdicción. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York ya dijo, y de hecho se pronunció de cara a las mujeres que estaban en otros estados, dijo: aquí tendréis garantizado el derecho al aborto, sois bienvenidas. Solo con leer estas cosas ya, te entran escalofríos, porque se van cumpliendo cosas que se nos decía que eran parte de una distopía, que eran parte de la ficción, y hoy son una realidad. Como decía BBC, como consecuencia de esta decisión de la Corte Suprema, millones de mujeres en ese país ahora enfrentan restricciones para interrumpir su embarazo. Como digo, ha habido numerosas reacciones, también políticas. El propio Joe Biden se pronunció sobre este asunto. Decían, la única forma en la que podemos asegurar el derecho al aborto de las mujeres es que el Congreso restaure esta ley, decía Alexandria Ocasio-Cortez, y precisamente Joe Biden también condenó esta decisión de la Corte Suprema y también llamó a tomar cartas en el asunto, cartas políticas, y que el Congreso pues haga su parte. Be very clear and unambiguous. The only way we can secure a woman's right to choose, the balance that existed, is for Congress to restore the protections of Roe v. Wade as federal law. Además, Alexandria Ocasio-Cortez, que estuvo en la manifestación contra esta decisión, dio una entrevista en NBC y dijo: el presidente y el Partido Demócrata deben aceptar que esto no es solo una crisis de Roe, es una crisis de nuestra democracia, es una crisis de legitimidad. Y decía, el presidente Joe Biden debe abordar este asunto. What I believe that the president and the Democratic Party needs to come to terms with is that this is not just a crisis of Roe, this is a crisis of our democracy. This is a crisis of legitimacy, and President Biden must address that. Además, le preguntaban en esa entrevista sobre decisiones como la de la prohibición del aborto en Arkansas. Ella respondía tanto al gobernador como a esta decisión y decía: esta decisión y estas políticas van a matar personas. This decision and this policy will kill people, no matter what their spin and what their talking points are. And that's what the data shows, and that's what the statistics show. Powers we can't quite see. You can spend your life guessing or look for the signs. Sit back and sip on that dandelion wine. Oh, my life, I know. Change most time. So pour me one more glass of dandelion wine. Pour me one more glass of dandelion wine. Y precisamente por lo que decíamos antes, de que lo primero es tener conciencia del tiempo que estamos viviendo y luego actuar, la política tiene muchas herramientas para blindar este derecho. En España, lo contábamos, se ha conseguido, ese proyecto de ley tiene la intención y el objetivo de blindar el derecho al aborto. Aún así, hemos tenido
que ver noticias de cómo el acoso el acoso en clínicas en las que se practica el aborto todavía pues se seguía practicando, aún con la penalización que esto supone, lo que también nos revela la fuerza de la ola reaccionaria que estamos viviendo. Pero en España, con esa última ley del aborto, se ha blindado este derecho, o al menos diferentes sectores se han blindado para hacer factible este derecho al aborto. Como decíamos antes, en numerosos centros públicos en nuestro país no se estaba garantizando este derecho. Y precisamente porque hay esperanza, también hay que mirar a países como Francia. Decía France 24, Francia va hacia un proyecto de ley para incluir el aborto en la Constitución. Decían, el Grupo Renacimiento de la Asamblea Nacional presentará, un proyecto de ley de ley constitucional destinado a garantizar el derecho de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Así lo anunció este sábado su líder, y decían que el líder de los diputados del Partido Progresista La Francia Insumisa hizo una declaración en el mismo sentido el viernes por la noche. Decían, más allá de Estados Unidos, esta decisión es catastrófica para las mujeres en el mundo, decía el líder de esta organización. Y como decimos, en Francia ya se están poniendo manos a la obra, viendo la advertencia de Estados Unidos y van hacia un proyecto de ley para incluir el aborto en la Constitución, lo que revela una vez más que esto es una crisis global de derechos humanos y que hay que blindar un derecho tan fundamental para la vida de las mujeres como es el derecho al aborto. Esto en Francia, pero como vamos a ver a continuación, hay otros asuntos que también hablan de derechos humanos y de cómo también se están vulnerando. Por ejemplo, lo decíamos en la apertura, en Turquía, llamativas las imágenes que han llegado de Turquía, donde han detenido a más de 200 personas por protestar contra la ilegalización del orgullo. Y esto revela una vez más cuánto nos queda por resistir. Además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla. Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento. Y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Estas eran las palabras del presidente del Gobierno de España, de Pedro Sánchez, después de conocerse la tragedia sucedida en la valla de Melilla, que ha acabado con, según las últimas informaciones, al menos 37 personas el viernes en este intento de asalto. Decía Público.es, la mayor tragedia registrada en esta frontera.
Y hablaba Público.es de que agentes marroquíes cruzaron la valla de Melilla y golpearon a migrantes en suelo español para devolverlos en caliente. Esto sería gravísimo. Esta exclusiva de Público.es, en la que dicen que varias imágenes a las que ha accedido Público en exclusiva muestran a gendarmes y miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes cargando junto a policías y guardias civiles contra varios migrantes que lograron cruzar del todo el vallado. Esta información ha copado las informaciones, sobre todo de la prensa digital. En el diario.es decían Pedro Sánchez lamenta, decían entre comillas, la pérdida de vidas humanas en Melilla, pero insiste en responsabilizar a las mafias. Así lo decía. Yo ayer, primero, me solidaricé y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Algunas de ellas, personas, guardias civiles, que fueron heridas como consecuencia de este asalto violento, y quiero además volver a repetir esa calificación, violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es, territorio español. Por tanto, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta. Y, por tanto, lo primero que tengo que hacer como presidente del Gobierno, y aprovecho su pregunta para volver a subrayarlo, es solidaridad y reconocimiento del trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la protección de nuestras fronteras. En segundo lugar, recordar también que la Gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento que vimos ayer a la ciudad autónoma de Melilla. Y finalmente, si hay un responsable de todo lo que parece ha sucedido en esa frontera, son las mafias que trafican con seres humanos. Esto decía Pedro Sánchez, y estas palabras también provocaron, aparte también sobre todo de las al menos 37 muertes en la valla de Melilla, provocaron que la gente saliese a la calle y que gritase esto. Numerosas personas se concentraron en la plaza de Callao, en Madrid, para gritar «Ningún ser humano es ilegal» y decir «No son muertes, son asesinatos». En el diario El País llevan la imagen de portada de varios operarios que cavaban una veintena de fosas en el cementerio de Nador, en Marruecos. Titulaba el diario El País, titula «Marruecos se apresura a enterrar a los muertos de Nador». El cementerio de Sidi Salem prepara 23 fosas, entre críticas por la falta de investigación del intento de entrada más mortal de la historia, decía el diario El País. El diario El Mundo dice Argelia relaja sus controles migratorios en la frontera marroquí. El cementerio de Nador preparaba ayer 21 tumbas para víctimas sin identificar el asalto a la valla. Y en La Vanguardia llevan una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde le preguntan precisamente sobre este asunto, sobre la valla de Melilla, lo sucedido en la valla de Melilla, y decía, lamento las muertes en la valla, los culpables son las mafias, insistía. También le preguntaban por otras cuestiones como el rearme, decía la izquierda debe reflexionar sobre la subida del gasto militar, y también le preguntaban sobre cloacas del Estado, y decía, el Partido Popular debería pedir perdón por la operación en Cataluña. Let the first sound you hear be a beating heart, speeding bright, speeding bold. As when your eyes come to me, I'm humbled constantly, a supernova in sight.
dreams, there are dreams. Remember, yours is the heart that paints the world the very best in the colors of your life. So be kind, have courage, treat yourself with dignity. Walk tall, speak sweetly, be brave enough to leave. It's when you're caught in the darkness that comes over me. Remember, yours is a light that the darkness cannot be. That yours is a light that the darkness cannot be. Y también otro de los asuntos en portada es la cumbre de la OTAN. Decía el diario El País, la OTAN protegerá por primera vez Ceuta y Melilla. La hoja de ruta que se debatirá en Madrid incluye la defensa de la soberanía e integridad territorial, decía el diario El País. En el diario El Mundo dicen Estados Unidos enfría la prioridad del flanco sur que reclama España. Washington subraya la primacía del apoyo de Kiev para frenar a Rusia y la contención de China como grandes objetivos de la OTAN. Y en La Vanguardia dicen la Alianza Atlántica cambiará su modelo y tendrá más tropas y armas. La cumbre de la OTAN que se celebra este mismo miércoles aquí en Madrid, en España, el miércoles 29 y jueves 30 de junio está prevista esta cumbre de la OTAN que reunirá a 44 delegaciones internacionales en 2 jornadas marcadas por el conflicto en Ucrania. Una cumbre en la que no estamos todos de acuerdo. Ayer hubo una protesta contra la OTAN en Madrid, una protesta en la que se decía OTAN no una vez más. Así gritaban numerosas personas en la calle contra esa cumbre, mostrando ese desacuerdo con la cumbre de la OTAN. Y precisamente, como decía, es un asunto que está encima de la mesa. Tanto que también Público.es lleva en portada que las guerras de Estados Unidos y OTAN dejan más de 350.000 civiles muertos y 38 millones de desplazados en el siglo XXI. Así lo decía Público.es en su portada y hablaba de que las intervenciones militares de la Alianza Atlántica han dejado un elevado saldo en términos de vidas humanas. Sus actuaciones no han sido objeto de ningún tipo de examen independiente y decían sus crímenes tampoco han sido investigados. May you find that your heart it burns as big as your mother's, and your smile. Como digo, es un asunto que lo llevan numerosos medios, también aprovechando la cumbre de la OTAN para reflexionar sobre la OTAN. El diario.es tiene un artículo en el que habla de qué países europeos son neutrales y por qué se mantienen fuera de la OTAN. Decían, tras el giro histórico de Suecia y Finlandia, quedan otros países como Austria, Irlanda, Malta y Chipre, que son miembros de la Unión Europea, pero no pertenecen a la alianza por sus propios motivos, además de Suiza o Moldavia, decían. Son islas en blanco en los mapas que representan la extensión de la OTAN en Europa. Se trata de los países neutrales, aquellos que se mantienen fuera de la alianza militar que se creó en el contexto de la Guerra Fría. Dicen que la invasión rusa de Ucrania, en la que uno de los mayores caballos de batalla de Vladimir Putin ha sido que Kiev no entre en la OTAN, ha terminado de empujar a 2 países neutrales como Finlandia y Suecia a enterrar su tradición histórica y llamar a las puertas de la Organización Transatlántica, que en la actualidad cuenta con 30 miembros y recordaban se reunirán el miércoles y el jueves en Madrid. También un artículo interesante para entender que hay alternativas a estar dentro de la OTAN y que hay países que efectivamente están fuera de ella.
as you fall into stars, find your place among the orchards. Know you're perfect as you are. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, ese de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Bueno, este fin de semana hemos tenido que vivir estas atrocidades, estas tragedias, estas noticias trágicas, pero bueno, también es verdad que hay que hablar de la crisis que estamos viviendo y de cómo paliarla. Sobre todo va a ser muy importante tener ese escudo social para no dejar de lado los retrocesos en derechos humanos que también estamos viviendo. Hay que atender todas las causas y una de ellas es la económica. En el diario.es explicaban esas medidas anticrisis. Este sábado se celebró ese consejo extraordinario, ese consejo de ministros y ministras extraordinario, en el que se iban a decidir esas medidas anticrisis para abordar los retos económicos que vienen. Uno de ellos es como ya anunciaron, fue el IVA de la electricidad, la rebaja del IVA de la electricidad del 10 al 5%, es la segunda rebaja que se hace en los impuestos de la factura de la luz. También anunció Pedro Sánchez un aumento para las pensiones, un incremento del 15% de las pensiones no contributivas. También decían se mantiene el aumento en el ingreso mínimo vital, se mantienen medidas que procedían del plan anterior, aprobado en marzo, como la subida del 15% en el ingreso mínimo vital, y también hablan de una ayuda de 200 euros para las familias que ingresen menos de 14.000 euros. Además, también se congela el precio de las bombonas de butano. El plan incluye una congelación del precio de las bombonas de butano para intentar contener el impacto de la subida de los precios energéticos para los hogares.
Además, también una limitación de los despidos. El Gobierno amplía 6 meses más la prohibición de realizar despidos colectivos justificados en la subida de los costes energéticos para aquellas empresas que han recibido ayudas públicas. Y también, además, una rebaja en los abonos transporte, una rebaja del 50% en los bonos mensuales de transporte en las infraestructuras del Estado, en los transportes que son competencia del Estado, como es el tren cercanías, y además añaden una rebaja del 30% para los transportes que dependen de comunidades y también de ayuntamientos. Así lo anunciaba Pedro Sánchez este sábado. Destacaré las novedades más importantes. En primer lugar, lo que hacemos es reforzar las medidas para hacer frente a la subida de los precios de la energía, protegiendo sobre todo a los consumidores y especialmente a los más vulnerables. Se reduce en consecuencia el IVA sobre la electricidad, que pasará del 10% al 5% hasta final de año. Y además, con el fin de paliar de manera directa el efecto perjudicial de la subida de precios, tanto de los productos energéticos como de los productos alimenticios, que está impactando gravemente en el día a día y en la cesta de la compra de las familias españolas, también quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 euros para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Y esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio. Y es que vamos a aumentar en un 15% las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Hemos aprobado una reducción del 50%, repito, del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado o entidades estatales. Y además, un 30% de reducción para los abonos transporte prestados por las comunidades autónomas y entidades locales. She's waiting for the hummingbirds to fly by, sitting peacefully. Bueno, estas son las medidas anunciadas por el Gobierno. Además, también Sánchez anunció un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, algo que no salió aprobado en el Consejo Extraordinario porque decían no se podía hacer bajo decreto, pero lo anunciaba así. Quiero también destacar una medida que no está incluida en el decreto ley que aprobamos hoy, porque evidentemente no lo podemos aprobar por Real Decreto Ley, pero que va a ser muy importante para garantizar un reparto justo de las cargas económicas y sociales provocadas por la guerra. El Gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que gravarán los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos. She gives me real love, it's all that matters now. She gives me real love. She's waiting for the hummingbirds to fly by. Poisoning talks, let them go now. Follow the music, forget about those people. Bueno, esto en España, pero también en la página internacional. Insistíamos antes, en Estados Unidos, esa decisión de la Corte Suprema. Decía Pay, ojo que en Alabama incluso prevén cadena perpetua para quienes incumplan esta prohibición. Y de hecho también la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet,
ha dicho sobre la supresión del derecho al aborto en Estados Unidos, ha dicho que es un duro golpe para los derechos de las mujeres. Ha condenado esta decisión. Esto en Estados Unidos, pero como sabéis también estamos muy pendientes de la situación en Ecuador, donde las protestas sociales continúan. Decía BBC, el gobierno anuncia una reducción de los precios del combustible. Una de las principales demandas de las protestas, decían que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este domingo una reducción del precio de los combustibles, una de las demandas de los grupos que protagonizan las protestas contra su gobierno, que han convulsionado el país desde hace 14 días y que han dejado al menos 6 muertos. Hemos visto esas imágenes que han ido circulando por la red de represión contra la población civil durante estas protestas sociales. Y además, otro de los asuntos internacionales que han impactado en estos días ha sido una información que tiene que ver con algo que sucedió hace un tiempo y tiene que ver con el asesinato de la periodista palestina Abu Akleh. Las fuerzas israelíes dispararon la bala que mató a la periodista. La Oficina de la ONU, que monitorea los derechos humanos en el mundo, realizó una pesquisa que condujo a esta conclusión. 6 semanas después del asesinato, dicen, la titular de esa dependencia expresa profunda preocupación por la falta de una investigación penal por parte de las autoridades de Israel. Esto decían desde Naciones Unidas. Insistían en que efectivamente, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó este viernes que fueron las fuerzas israelíes las que dispararon los tiros que acabaron con la vida de esta periodista palestina el pasado 11 de mayo. Como decimos, hay muchas informaciones que nos invitan a reflexionar, a concienciarnos sobre la vulneración de derechos humanos desde diferentes flancos, y mientras también hay que seguir atentos a las consecuencias de la crisis que estamos viviendo. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha lanzado un plan de acción para prevenir los desplazamientos internos. Decían, el número de desplazados internos se ha duplicado con creces durante los últimos 10 años y la iniciativa fija 31 compromisos adquiridos por el sistema de Naciones Unidas para resolver, prever y abordar mejor la crisis de desplazamiento interno. Decía, muchos llevan años, incluso de décadas, y a menudo se han desplazado múltiples veces. Otros se han visto obligados a huir más recientemente. Y decían que en solo 3 meses la guerra en Ucrania expulsó a 13 millones de personas de sus hogares y comunidades. De ellas, casi 2/3 siguen en Ucrania. Insistían en que es un problema de los gobiernos que hay que solucionar entre todos. Y decían que la agenda de acción sobre el desplazamiento interno tiene como objetivos ayudar a los desplazados internos a encontrar una solución duradera a su desplazamiento, prevenir en mayor medida la aparición de nuevas crisis de desplazamiento y garantizar que las personas desplazadas reciban protección y asistencia eficaces. Pero ojo, el elefante en la habitación es por qué se desplazan estas personas. Hay numerosas causas, como también la crisis climática, pero ojo, son las guerras. Las guerras son las que hacen que numerosas personas tengan que desplazarse, tengan que dejar todo atrás, tengan que dejar sus hogares, tengan que arriesgar sus propias vidas para buscar un futuro mejor, para buscar su derecho a la vida en esta tierra, porque ellos ya han nacido, porque ellos ya están sufriendo las consecuencias de un mundo realmente injusto. Y lo suyo sería no tener que prevenir estos desplazamientos, lo suyo sería no tener que abordar esta crisis, además de hambruna, de la que venimos advirtiendo también y viene advirtiendo Naciones Unidas, de cómo las guerras solo traen malas noticias, solo traen consecuencias horribles para la población civil, y lo suyo sería acabar con las guerras. Nos pueden llamar utópicos, nos pueden llamar lo que quieran, pero el caso es que al menos no queremos vivir en una distopía que ya se está haciendo realidad. Forget about those people try to bring you down. Just follow the music. Poison in talk, let them go now. Follow the music. Forget about those people trying to bring you down. Just follow the music. Follow the music.
En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia. O lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar. Pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre y donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Luchemos contra la injusticia, contra el hambre, contra el odio. Hay mucha esperanza en que las cosas pueden cambiar y solo depende de nosotros y de nosotras. No podemos permanecer impasibles ante lo que estamos viviendo porque precisamente eso es lo que quieren hacernos retroceder en derechos humanos. Tenemos muchísimas herramientas, la población civil, para reclamar lo que son nuestros derechos, nuestro derecho a la vida. Nuestro derecho a la vida en la tierra. Porque de nada sirve defender, abanderar la bandera de los pro vida si realmente no estás garantizando la vida digna en la tierra de aquellas personas que ya han nacido. Habrá muchas resistencias, habrá muchos en esta ola reaccionaria, pero la verdadera resistencia es la que tenemos todos y cada una de nosotras. Y tenemos mucho poder, con conciencia en que esto puede cambiar, con esperanza de que esto puede cambiar. Y desde aquí lo vamos a seguir reclamando, esa defensa de los derechos humanos. Vamos a seguir aportando nuestro granito de arena, porque muchos pocos pueden hacer mucho y podemos demostrarlo. Una mañana más. Muchísimas gracias por estar una mañana más aquí en La Cafetera. Nada cambia de golpe. Podemos cambiar las cosas y desde aquí lo vamos a seguir reivindicando. Podemos seguir reivindicando un mundo mucho más justo en el que sí se defienda la vida. Muchísimas gracias, de verdad. Si estás escuchando esto, recuerda. Eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Hasta mañana, Resistencia.
La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.